Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos todos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hoy vamos a hablar de una cosa que no existe, es concretamente de los presupuestos municipales. No los hay, se les esperan, evidentemente, pero todavía no hay nada que por lo menos trascienda a la opinión pública, que se sepa a través de los medios de comunicación que existe algo tangible, algo conocido por parte de las diferentes fuerzas políticas que hayan presentado, salvo alguna ocurrencia, evidentemente, que hay por ahí, que por ahí anda suelta. Pero vamos a ver, ¿cuál es, aparte de la idea troncal del presupuesto? Yo lo comparo con un árbol de Navidad. El árbol de Navidad desnudo es lo de siempre. Las cuentas que hay que pagar todos los años, los gastos corrientes, el capítulo primero de personal, bueno, pues eso no cambia prácticamente de un año para otro. Alguna inversión, poca, evidentemente este año, porque hay que destinar un gran capítulo a pagar las sentencias judiciales por lo de la ampliación del paseo marítimo, etcétera. Pero bueno, aunque sea poca, alguna habrá. Pero luego viene a ese árbol de Navidad desnudo, llegan los partidos políticos que son necesarios, lógicamente, para completar ese árbol de Navidad, para aprobar y apoyar la aprobación de los presupuestos. En este caso llega, por ejemplo, Ciudadanos y coloca pues una bola, un angelito, una mariposa. Antes les hablé de alguna ocurrencia como el mariposario. Luego llega Vox y pone una bola, o mejor dos bolas, y así sucesivamente. Y ya se conforma ese presupuesto. Y el presupuesto, lógicamente, no está confeccionado de primera mano. No era como antes, que se hacía un presupuesto cargado de ideología, si lo hacía el Partido Socialista, si lo presentaba el Partido Popular o lo presentaba Izquierda Unida. Porque sí, antes se presentaban presupuestos alternativos, ahora no. En los tiempos de Antonio Sáenz Lozano, en los tiempos de Salvador Fuentes, se llevaban presupuestos y se debatían las partidas presupuestarias de cada una de las fuerzas políticas. Y por supuesto también el Partido Socialista, que estaba en el gobierno, presentaba el suyo. Y de ahí salía, bueno, pues algo parecido a lo que podría ser un presupuesto de consenso que siempre desoía las propuestas del Partido Popular, y algunas de Izquierda Unida pues solían incluirla dentro de las partidas presupuestarias del PSOE. Bueno, pues de eso, olvídense, ya no existe ese formato. Pero ¿qué hay de los presupuestos? Y sobre todo, ¿cuál es la idea fuerza del presupuesto para el año que viene? ¿Tenemos alguna idea fuerza? ¿Se sabe qué se va a hacer con algunas cosas que quedan pendientes en Almería? De eso hablaremos en los próximos minutos. Saludamos a nuestros contertulios. Antonio Jesús, muy buenas. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Felipe. Bien. 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 Bueno. He visto que controla bastante bien la vida municipal y estás puesto en el tema de presupuesto, porque tu entrada ha sido bastante elocuente en la situación real del presupuesto. Tenemos presupuesto y la ley insta a que antes del 31 de diciembre se apruebe el presupuesto para el ejercicio 2020. También es verdad que la ley articula un mecanismo supletorio, que es la prórroga del presupuesto, para el caso de que lleguemos, que en este caso vamos a llegar al 31 de diciembre, sin presupuesto aprobado. Bueno, con respecto al adorno del árbol, que decía un ejemplo bastante ilustrativo, a nosotros nos gustaría, lógicamente, poner la estrella. Uh-huh. Pero sabemos también nuestras limitaciones, nuestra representación y nuestra fuerza. Hemos hecho una compra de adornos, estamos intentando decorar el árbol en la medida que podamos y vamos a ver hasta donde nos permiten. En ello estamos. Muy bien. Bueno, pues sigamos con el símil. Y luego estará también otros miembros de la oposición, que lógicamente serían el Partido Socialista y Podemos, que colocarán las luces, ¿no? Evidentemente, para que aquello brille. Luego, si hay un cortocircuito y se le mete fuego al árbol, llegarán enseguida con el extintor, seguro. Seguro que llegarán con el extintor, para que no llegue a mayores el siniestro. Víctor Hernández, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va la cosa? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tú qué vas a colocar en el arbolito de Yo, en mi casa ya han puesto el árbol de Navidad las responsables del árbol, que lo hacen magníficamente todos los años. Y me quedo muy tranquilo con lo que ha dicho Antonio Jesús, de que en este caso vamos a llegar al día 31, porque yo tenía mis dudas de que llegáramos al 31, pero ya me he quedado tranquilo de que efectivamente vamos a llegar al día 31, que es algo que, hombre, es una esperanza que todo el mundo conserva. Y bueno, pues yo, como me fío bastante de Antonio Jesús, que de momento no me he dado cuenta yo que me haya engañado ninguna vez, pues me he quedado bastante tranquilo.
Pero que llegaremos al día 31 es un hecho. Bien, bueno, no es un hecho todavía, es una previsión que tiene Antonio Jesús. Ahora, ¿cómo llegaremos? Ya veremos. Hombre, yo sinceramente, a mí el tema este del presupuesto no es que me preocupa como elemento o como causa de otro efecto, que es lo que le cuesta a nuestra clase política hacer cualquier cosa. Es decir, yo que me perdonen, y saben que siempre estoy con la misma barrila, pero a mí me da la impresión de que eso en el mundo privado, en el mundo de la empresa, se habría hecho mucho más fácil. Es decir, cuando dos empresas tienen que ponerse de acuerdo a negociar para llegar a un punto en común, pues normalmente la agilidad con la que trabajan es mucho mayor que en la vida institucional, que en la vida pública. Con un problema importante: lo que le pase a esas empresas repercute directamente sobre sus accionistas, sobre sus empleados, sobre su cuenta de resultados. Lo que le pasa a los políticos influye directamente sobre nosotros. Es decir, que nos tiremos un mes o dos o los que sean sin avanzar, pues es un tiempo de parón que repercute en la ciudadanía, queramos o no queramos darnos cuenta. Es decir, si ahora mismo tuviéramos presupuestos, tendríamos unos políticos que se estarían dedicando a otra cosa. Y sin embargo se están dedicando a eso. ¿Desde hace cuánto? Mínimo 2 semanas. Con lo cual son 2 semanas en las que no están trabajando para nosotros en otra cosa. Eso me preocupa. Muy bien. Jorge Molina, muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Yo soy un clásico y por tanto yo soy del Belén. Del Belén, hombre. En lugar se del pueden árbol. poner las dos cosas. Y yo sé que soy el caganet. El caganer. Quiere decir que ese es mi papel dentro del Belén, ser el caganet. Pero que yo apuntaría a unas cosas. Una de las cosas que yo he hecho en falta en la política actual, pero no solamente a nivel municipal, sino es que, equivocado, acertado, que tengan un proyecto. Y el no tener presupuestos es también una parte de que posiblemente se escasea en tener un proyecto. Siguiendo el símil que ha puesto de empresa Víctor, pues yo diría que en la gestión existen 2 vectores, que es la dirección operativa y la dirección estratégica. La dirección operativa es gestionar el día a día y todo lo que se tiene, y eso en un presupuesto público pues son toda una serie de gastos que ya hay comprometidos, como son salarios, etcétera, etcétera. Y las partidas claves son otras, en donde ahí hay un proyecto. Es decir, esa es la dirección estratégica. Y yo, cuando no hay un proyecto encima de la mesa, que después es susceptible dentro de un comité de dirección, dentro de una empresa, de analizar objetivos para el año siguiente, etcétera, etcétera. Es decir, no vamos a ir por aquí mejor que por allá. Bueno, pues eso es lo que se negociaría con determinados partidos políticos. Pero si eso no se hace es porque realmente falta liderazgo, falta proyecto, y eso es para mí lo grave y la consecuencia. Además de que, como a sabéis, lo mejor también falta dinero. Que muchas veces es determinante. Bueno, pero eso no quiere decir nada. Es decir, tú armas un presupuesto en función de lo que tienes. Lo que pasa es que aquí no se ha armado un presupuesto. Aquí se está jugando a ver qué dices, a ver qué... y eso no es tener un presupuesto. Lo que pasa es que si el Partido Popular hace un presupuesto completo, eso le puede conducir a la melancolía, porque claro, decir, bueno, ¿y para qué? ¿Ir para qué? Ir para nada, mejor no ir. Bueno, pero, porque dice, bueno, vamos a hacer un presupuesto donde me van a hacer esta enmienda, esta y esta. Pues mejor hagámosla hace 2 semanas. Invirtamos el proceso. Pero hace 2 semanas, por ejemplo, había uno de los partidos que pueden dar la mayoría que se pronunciaba, precisamente se quejaba de que no hubiese un presupuesto encima de la mesa. Es que ya no es el modelo. Y decía, y nosotros queremos esto y esto. Ya, pues bueno, pues lo tienes muy fácil. Ponte a trabajar, ciérralo, ponte a trabajar. Lo que pasa es que muchas veces te dices, bueno, yo quiero esto y esto, y tú dices, bueno, ¿y para qué? Bueno, ya, pero pero muchas cosas son perfectamente prescindibles. Porque, ¿tú crees que se necesita un mariposario en Almería? Teniendo un mariposario en Níjar, por ejemplo. ¿Te contesto seriamente? Sí. Vamos a ver. Bien, es que cualquier... Ideas lisérgicas. ¿Qué cara? Yo me quedo con la cara que ha puesto Jorge, directamente. O sea, pero ahí para que responda esto. La cara lo ha dicho todo. Yo voy a echar una... Porque esa idea es de Miguel Cazorla. Sí, claro. Y Miguel Cazorla, que posiblemente tenga
a muchas cosas de las que se le pueda posiblemente criticar, etcétera, etcétera, pero hoy en día gozamos, con todo, digamos lo que queramos, gozamos de un... y Almería está necesitada de señas de identidad y de cosas realmente interesantes. Y los refugios han sido muy visitados y ha sido lo que ahora dicen los cursis puesto en valor. Pero ¿sabes por qué? Porque esa idea que el procedimiento fue descabellado, incluso fue a los tribunales de justicia, Carlos Sánchez, como dice Carlos Sánchez, tic-tac. Esa idea era en el desarrollo tan descabellada que gracias a Juan Mejino se pudo enderezar. De acuerdo. Gracias a Juan Mejino. Pero era una buena idea, Antonio. Bien, pero era una magnífica idea. Es que a veces también hay que soñar con lo imposible. Hombre, claro, por supuesto que sí. Y si nos ponemos a eso, volvemos a lo mismo, que tú ya sabes que es una batalla mía. Es decir, tú ves las antiguas fotos, que además yo lo disfruté, allí tuve algunas cenas cuando era joven, allí en el mesón gitano, tuve la suerte de dormir en alguna habitación. Ahora mismo, con todos los nuevos materiales que existe, aquello podía haber sido ahora mismo un parador. La idea de Luis Valle era esa. Y entonces resulta que eso era una postal y un elemento diferenciador de esta ciudad, que le faltan elementos diferenciadores que crean cohesión y que crean señas de identidad, y que de alguna manera sería un referente. Y en cambio no lo hemos cargado y hemos hecho una cosa fea. No, eso lo dejó morir y ya lo remató el Partido Socialista. Es igual, si yo no estoy por una razón muy sencilla. Pero si yo no estoy hablando por una razón muy sencilla, porque además no era el afectado, no era el entorno exclusivamente del mesón gitano, era toda la Alcazaba y el Cerro de San Cristóbal. Porque claro, el Partido Socialista lo que hizo fue confiar también en algunas iniciativas, estas sí que eran absolutamente perniciosas, para urbanizar ese entorno, creando una cooperativa de amigos afectos al Grupo Socialista Municipal del Ayuntamiento de Almería. Pero Antonio, a mí me da la impresión de que Jorge se está refiriendo a una etapa más reciente, es decir, lo que se ha hecho ahora. Sí, lo que se ha hecho ahora no tiene nada que ver, evidentemente. Yo estoy muy con Jorge, y además el otro día, el fin de semana, esto es así a veces, Jorge, pues he estado mensajeándome con Jorge. Y alguien dirá, no tienen nada mejor que hacer estos dos, ¿no? Bueno, pues no lo sé, seguramente no. Estaba leyendo un libro de Jorge y me di cuenta la cantidad de cosas que filosóficamente y de pensamiento tenemos en común Jorge y yo, ¿no? Y yo estoy muy con Jorge, es decir, en una ciudad al final se configura por lo que aportan determinados líderes de verdad capaces de transformar la ciudad y modernizarla y hacer que avance. Y a veces son cosas muy prosaicas, y ahora voy a contar una o dos, y a veces son cosas muy extraordinarias. La idea de los refugios, que al parecer parece comúnmente aceptado que fue de Miguel Cazorla, a mí me parece un ideón. Para tener esa idea, hace falta fundamentalmente dos cosas. Primero, conocimiento, porque si no sabes lo que eran los refugios, y en Almería, hasta que se han puesto en valor, como dice Jorge, hay mucha gente que no sabía lo que eran los refugios, pues es imposible que se te ocurra la idea. Y luego hace falta valentía, es decir, yo me voy a atrever, porque ahora estoy en un ayuntamiento y estoy en disposición de atreverme con eso. Me parece una idea brillante y algo que realmente transforma la ciudad, porque como creo que en alguna ocasión ya hemos dicho aquí, es el único signo distintivo en el que Almería es líder, al menos europeo o quizá mundial, porque tenemos una Alcazaba que es magnífica, pero está a la sombra de la Alhambra. Tenemos un cable inglés que es estupendo, pero está a la sombra de la Torre Eiffel y de otras muchas cosas. Sin embargo, en esto después en Almería somos los líderes. Y después en Almería hemos perdido muchas oportunidades, y algunas recientes. Te iba a decir, a veces esas valentías caminan hacia cosas mucho más prosaicas. Por ejemplo, y lo siento mucho llevar el agua que alguien dirá que es mi molino. Paco Amicián, que es tertuliano de esta casa y como todo el mundo sabe, en mi opinión es un tipo absolutamente despreciable, que no le tengo yo ningún cariño, pues Paco Amicián, cuando estuvo de concejal de Obras Públicas y de Deportes antes, hizo cosas que nadie se había atrevido a hacer. Yo vivía aquí, en Retamar, en aquella época, y Paco Amicián hizo una reforma integral de parte del barrio que se llevaba reclamando décadas, porque aquello venía de la entidad de conservación, etcétera, etcétera. Y de repente, pues Paco Amicián, me imagino que se encontraría con unos dineros que se podían emplear en eso y se atrevió. Lo mismo hizo en Cortijo Grande, que era una porquería en su momento,
y lo dejó como un barrio moderno y bien estructurado. Es decir, que al final esa gente con ideas y capaces de liderarlas hacen falta en una ciudad. Y estoy de acuerdo con Jorge también. Es que tenemos pocos en Almería. Es decir, tenemos poca gente que se haya lanzado a lo extraordinario. Tenemos mucha gente, bueno, pues que cuando tiene su cuota de poder, pues hace que se arreglen las farolas, que se asfalte de vez en cuando una calle, pero proyectos realmente transformadores, muy pocos. Yo me acuerdo aquel que se le ocurrió a Paco Micián también, que era soterrar la carretera de Ronda. Que no sé si aquello hubiera sido bueno o malo, pero era una idea transformadora. No, lo que pasa es que surgió ya la crisis, porque pero eso fue coincidente pero un poco también antes, Antonio Felipe, previo al 2005, aquí lo que se estaba discutiendo es si los pisos en Retamar iban a tener ascensor o no. Sí, bueno, eso fue una... Bueno, es igual, me quedo en la anécdota. Es decir, pero si tú vas a montar unos Juegos Mediterráneos, que son unas Olimpiadas de pueblo, que son, es decir, que de hecho son intrascendentes, lo que realmente tienes es una excusa para darle la vuelta al calcetín en la ciudad. Entonces, por ejemplo, aquí en Retamar o en donde hubiese, había que haber hecho algo, como por ejemplo, salvando las distancias, es como se hizo, por ejemplo, en Bilbao, que estaba en puro declive, sucia, fea, y se monta el Guggenheim, y a partir de ahí se crea todo un entorno, y se da la vuelta a la ciudad y se transforma. Y entonces aquí era esa una ocasión para haber hecho un edificio o unos centros absolutamente de referencia pero mundial. Es que esas obras son, y en cambio son de compasamiento también después, integral. Ya. Es que no solamente el Guggenheim, es la ría entera. Bueno, pero bueno, aquí teníamos Retamar. Lo mismo que en Cartagena. Pero aquí teníamos Retamar donde podíamos haber hecho algo asombroso. Y no, claro. Y lo que estábamos discutiendo es si se ponía ascensores a los pisos. O sea, por favor. No, se hicieron los pisos sin ascensor. Y después descubrimos que no tenían ascensor y algunos lo denunciamos. Y ya se vieron obligados a reestructurar la obra y poner. Bien, pues eso es lo que incide en lo que estamos hablando. Que de alguna manera es muy fácil echar tierra a aquella gente que es capaz de aportar ideas absolutamente rompedoras. La disrupción pasa igual que con las empresas innovadoras. Claro, la persona que aporta algo que es disruptivo, pues tiene muchos riesgos de fracasar. Como de hecho sucede. Como de hecho sucede habitualmente. Claro. Pero una de esas buenas ideas es capaz de enriquecer y que merezca la pena de toda la sociedad. Lo que pasa es que ¿dónde está la idea directriz? Aparte de... Eso es lo que hemos dicho, que no la hay, que es lo que yo he hecho en falta. La idea fuerza. Exactamente. La idea fuerza. Sí, la idea fuerza. Las señas de identidad que yo digo. Para un presupuesto, evidentemente, que ya sabemos que tiene que cumplir con el sueldo de los funcionarios, con que funcione el agua corriente, la limpieza, la vigilancia, la seguridad, etcétera, etcétera, pues luego hay que hacer algo más, ¿no? Y yo, por ejemplo, digo... Llevamos dándole vueltas, bueno, se retrasa el proyecto Por tu Ciudad, lo vamos a conocer posiblemente en enero. Sabemos que no viene IKEA. ¿Hay alguna idea para hacer algo en eso que se queda allí, al norte de la Rambla? IKEA no viene, no se va a instalar. ¿Tenemos alguna alternativa? Que yo quería... Pero perdona, es por terminar ya la retahíla. El edificio de Correos, ¿cuántos años lleva ahí? Se va a caer porque está afectado a la luminosis y al final se caerá. Que además sustituyó, yo eso no lo llegué a ver, lo sustituyó a un edificio que me cuentan que era precioso, con un templete de la música y tal. Bueno, aquellos años eran los años del modernismo donde se crearon todas las medianeras y se destrozó la belleza que tenía intrínseca Almería. Pero luego, otra cosa, y ya termino con esto, el cable inglés. Para el año que viene es posible que el cable inglés, con una dotación económica del Ministerio, pues parece ser que se va a hacer practicable. ¿Pero para qué? Ya sabes que yo creo en un centro lúdico allí. ¿Para pasear? Para pasear. Restaurante, casino. Ahora, ¿va a haber allí un puestecito para tomarse un refresco o comprar un periódico? ¿Sí o no? Porque es que ni para eso Yo tengo una pregunta. ¿Desde control sabían que ibas a hablar de...? Porque han sido súper ágiles para ponerla... Es que lo tenemos ahí. Qué barbaridad, Lo tenemos siempre presente. Lo tenemos siempre en nuestro pensamiento. Y por ejemplo, ¿qué te digo yo? Mira, la vieja estación de ferrocarril. La vieja estación de ferrocarril se acaba de remodelar. Hace poco, ¿no?
Vamos, ¿se ha terminado o no Ahí se ha andan, terminado? ahí andan, ahí andan. Estamos Sí, trabajando en ello. Ahí la tiene. pero lo que es cierto es que es un edificio bellísimo que puede ser muchas cosas. Bueno, pero ¿se ha terminado? ¿Se ha terminado o no se ha No, terminado? sí, No lo sabemos. Pero, Pero ni en el hecho... ni sabemos a qué se va a poder destinar. Ahí es donde voy. En el supuesto de que algún día se termine la remodelación de la vieja estación de ferrocarril, ¿a qué se va a destinar? ¿Tenemos alguna idea al respecto? Cuando se termine la Ya, remodelación pero ya será es que, vieja. bien. es que volvemos a lo mismo. Antonio Jesús, espérate que... Yo que quería añadir, porque Jorge ha apuntado un concepto interesante de presupuesto como proyecto. Yo creo que todos los grupos tenemos un proyecto como un proyecto de ciudad o un proyecto incluso reflejado de presupuesto. Pero viene la segunda parte que apuntabas tú al principio, Antonio Felipe, y es la desvirtuación que ha sufrido el concepto de presupuesto municipal en los últimos años, derivado de las continuas modificaciones legales que ha habido. Es decir, los presupuestos municipales, entendidos como tal hoy día, como conjunto sistemático y cifrado de la vida municipal, no tienen prácticamente margen. Y si le sumamos este año lo que comentabas tú al principio, que es un presupuesto que tiene que afrontar gastos corrientes, lógicamente, gastos de personal, obvio, 27 millones de euros de pagos de sentencias. Con lo cual, ese es un tema que se está hablando poco. Quiero recordar de cabeza que queda en torno a 8 millones de euros libres para inversiones. Es decir, que probablemente ahí pueda estar el quid de la cuestión de que aún no haya presupuesto. Es decir, que hay tan poco margen de maniobra, hay tan poco margen de actuación, que estamos muy limitados en cuanto a la capacidad o al margen de negociación. Bueno, pero entonces es difícil que se vean reflejados el programa electoral de cada partido. Me da lo mismo. Mirad, esto es lo que hay, grupo. Esto es lo que hay de ingresos y esto es lo que hay comprometido y ahora vamos a discutir qué se hace con el resto. Yo diría que es casi al revés. Si tienes tan poco dinero para gastarte, pues no sé por qué nos retrasamos tanto. Pues efectivamente, más fácil es repartirlo. más fácil. Si tuvieras mucho dinero, pues lo que pasa es que los si políticos se están olvidando continuamente el ABC. El ABC, que en cualquier tema de gestión tiene que funcionar. Primero es la anticipación. O sea, aquella gente que dirige, que gestiona a golpe de problemas, nunca llega a nada. Decía lo urgente y lo importante. Por lo tanto, hace falta la anticipación. Y volvemos al tema de una cuestión de proyecto. Hay que pensar a largo plazo, lo cual no quiere decir que se haga en el ejercicio del año, pero hay que pensar a largo plazo, porque esta ciudad necesita cómo se va a ver dentro de X años. Entonces haces un plan estratégico y resulta que decimos muchas tonterías, pero si vamos viendo cosas que han ido ocurriendo en esta ciudad, dices, vamos a ver, ¿cómo se hace una intermodal en el centro de la ciudad donde es dificilísimo aparcar, etcétera, etcétera, etcétera? Había ya que haberse llevado la estación y la intermodal fuera y haber ese edificio tan bello y además cortar esa sangría que pasa por el centro de la ciudad, que es la estación del tren. Eso hay personas que lo hemos dicho hace 25 años. ¿Qué pasa? Que ahora se ve que eso no es operativo. ¿Pero qué pasa? ¿Que solamente lo veía yo? ¿O lo que pasa que es la inmediatez? No tenemos una previsión de anticipación, no tenemos un modelo de ciudad, no tenemos y entonces se pagan las consecuencias. Eso es lo que yo entiendo que ocurre. Al margen de que, por ejemplo, en la época de Gerard de Royer, que se marchó de Almería, determinó que el Gerardone, como le decían, que el crecimiento de Almería no tenía que ser hacia la costa, sino que tenía que ser hacia... ¿Cómo que vas a crecer hacia arriba si son montañas y tal? Consecuencia, toda la industria escaparate. No hay un concesionario de coches en Almería, están todos fuera de Almería. Se llenó de duples y de casas fuera de Almería. Y dices, pero bueno... ¿Y polígono industrial? Bueno, y efectivamente, el sector 20 allí también constreñido. Y dices, pero bueno, ¿qué concepto de ciudad a 20 años vista tienes? Bueno, pues estamos pagando las consecuencias Hay un polígono de todo industrial eso. En Almería que se llama el polígono de la celulosa. Sí. Que yo no he visto cosa igual. Bueno, ya, pero... Sí. No se puede concebir quién puede diseñar una cosa así. O sea, pues eso diseñó Pepe García, que es un tío muy listo que se lo compró a Celulosa y se dio cuenta
que entre vender una nave y vender pisos era mucho más rentable el tema. Y entonces lo que fue transformando, pidiendo al ayuntamiento. Pero volvemos a lo mismo, no se puede estar gestionando a golpe de. O sea, tú tienes que tener una planificación. Y tiene que haber un consenso. Por eso el otro día, cuando empezamos a hablar de esto y estaba Fran y nos soltó el mitin, y yo decía, oye, no, perdona, el Partido Socialista es un partido importante, tiene muchas cosas que decir, porque además... ¿Pero ha dicho algo? No, bueno, eso es otra guerra. Sobre el presupuesto, eso es otra guerra. Sobre la iniciativa de la que estamos hablando. Pero eso es otra guerra. ¿Ha hecho alguna aportación el Partido Socialista? Pero eso es otra guerra. Pero lo que yo estoy diciendo es que los temas clave, los temas importantes a 20 años vista, hay que pedir la participación de todos. Otra cosa será que no quieran participar. Bueno, pues se queda en evidencia y dice, ya está, se acabó. Vosotros entráis. Pero tú tienes que tener tu plan. Tú tienes la gestión del gobierno, tienes la responsabilidad y tú tienes que plantearlo. Bueno, lo que pasa es que el Partido Socialista es posible que tenga alguna idea. Lo que pasa es que no lo dice. Yo le puedo aportar a Jorge si quiere alguna idea acerca de cómo gestiona el Partido Socialista un presupuesto. Y hablo de conocimiento de causa, ¿eh? Sí. Yo no voy a decir nada, no voy a agregar nada de eso. El Ayuntamiento de Vícar, por ejemplo, está gestionado. Otro ejemplo. El Partido Socialista con mayoría absoluta, y en el mes de diciembre, nuestro compañero, que tenemos 3 concejales allí, tuvo que enfrentar al pleno el que se aprobaba el presupuesto municipal del año 2019. Del año 2019, es decir, ha funcionado todo el año con el presupuesto prorrogado 2019 teniendo mayoría absoluta. Vale. ¿Por qué? Porque así nos evitamos que ahora aprobamos un presupuesto para un año ya terminado contablemente, nos evitamos alegaciones, y la forma de contabilizar ese presupuesto es en función a lo que me haya gastado y cómo he gastado, ahora apruebo el presupuesto. Sí, pero a mí me sorprendía, por ejemplo, otras declaraciones de Marcelo López Valverde, como no sé si es portavoz junto en Diputación, con la aprobación del presupuesto de Diputación, cuando es concejal en Vícar, y están haciendo ese tipo de actuaciones. Es decir, señores, en política no todo vale, hay que ser honestos, hay que ser sinceros. De todas las maneras, lo que seamos creativos y positivos. Y tú más no me vale. Es decir, yo estoy criticando al Partido Popular, y no me duelen prendas de criticar al Partido Socialista, ni mucho menos, todo lo contrario, ni criticar a vos. O sea que si tú me dejas un rato también lo haré, ¿no? Pero es decir, pero no yo no estoy hablando de eso, te estoy haciendo un concepto absolutamente teórico. Estoy diciendo, y Vícar es también una imagen de yo vivo en Aguadulce y tú vas por Aguadulce, llegas a Vícar, y aparte de las horrorosas rotondas, ese parque que podía haber sido una maravilla, pues es un parque manifiestamente mejorable. Pero yo no estoy hablando de eso. A la le gusta, ¿eh? Ya, claro, efectivamente. Si ya sabéis que mi teoría, en Almería, como decía mi fallecido amigo Juan Márquez, carece de sensibilidad. Y yo decía, no, estos que no tienen buen gusto. Y dice, no, Jorge, el gusto es cada uno tiene el suyo, es si hay sensibilidad o no. Y aquí falta sensibilidad, y efectivamente en Vícar falta sensibilidad. Pero yo no estamos hablando de eso. Lo que yo estoy intentando transmitir, y no sé si lo estoy consiguiendo, es que no se trata de gestionar el día a día, no se trata o sea, que sí, se trata de eso y gestionarlo bien y adecuadamente, sino que los políticos tienen la obligación de visionar al futuro y traer proyectos que sean medianamente ilusionantes para que la gente diga, mi ciudad en 10 años puede haber cambiado. Pero además, Jorge, es que el gestionar el día a día es como el valor en la mili. Si usted no sabe gestionar el día a día, ¿qué está haciendo? Exactamente. Ahora, ¿dónde compites? O sea, ¿dónde te das lustre y buscas la excelencia? Pues en eso que tú estás diciendo. Es decir, claro que soy capaz de pagar las nóminas, de tapar un agujero cuando lo hay, de cambiar una bombilla cuando está fundida y de hacer que se recoja la basura todos los días. Ahora, ¿dónde realmente? Eso es el aprobado. Es decir, sin eso tiene usted que hacer las maletas, irse a su casa, pero inmediatamente. Ahora, ¿dónde está la competencia, la excelencia? Bueno, ¿cuál es su propuesta para que en Almería se viva mejor cuando usted se marche de lo que se vivía cuando usted llegó? Porque hay muchísimos políticos que pasan años y años en una institución y no dejan absolutamente nada. Y ojo, y se van tan panchos, porque dicen, bueno, yo no he robado, no ha habido grandes escándalos, no he hecho ninguna suspensión de pagos. Oye, lo he hecho estupendo. No, mire usted, tú no has aportado nada. Tú has sido un funcionario, pero es que funcionarios ya teníamos. Lo que queremos son políticos. Y posiblemente bastante mejores como técnicos
que al político que lo adscriben a un sitio, que posiblemente si no fuese por los técnicos, aquello hasta no, funcionaría bastante Hay una peor. confusión cada día mayor entre el papel del funcionario y el papel del político. Totalmente, eso es. Porque además, y yo esto es algo que he denunciado muchas veces, y que además cuando lo hablas con políticos te dan la razón, pero lo asumen. O sea, últimamente con todo esto de la transparencia, el control del gasto, el evitar escándalos y problemas, porque es verdad que se ha actuado con mucha manga ancha, ahora nos hemos ido al lado contrario. Hoy por hoy, nosotros que hemos elegido a los políticos para que nos gobiernen, en muchas cosas los políticos están atados de pies y manos. Manda el secretario del ayuntamiento, manda el interventor, y el político dice, no, yo es que no puedo hacer nada porque no me lo aprueba el interventor. Mire usted tiene que ser valiente y tiene que sostener sus ideas, y el interventor está para que usted cumpla la ley, pero no para hacer la política. La política la tiene que hacer usted, porque si no, esto no será una democracia, porque al interventor no lo hemos elegido. El interventor ha hecho una carrera y se ha sacado su oposición, pero al que hemos elegido para gobernar es a usted, señor alcalde, a usted, señor concejal. Usted, no me vale que usted me diga, no, es que no puedo hacer eso porque no me lo aprueba el interventor. Mire usted, lo hemos elegido a usted, y lo contrario es dejación de funciones. Y ya está bien. Totalmente de acuerdo, y añadiría más. O sea, el que haya un buen interventor o un buen secretario es la garantía de que a ti, como político, no te lleven por delante. Correcto. Es decir, él está para el cumplimiento de la ley, para una serie de cosas que son importantísimas, porque tú no tienes por qué saber. Si tú entras en un puesto como político, tú no tienes por qué saber eso, pero tú tienes que tener en tu cabeza una visión. O sea, tú tienes que saber para qué vas allí, no solamente para cobrar una nómina y no solamente para trepar. Tú tienes que saber decir, yo vengo aquí porque tengo algo que aportar, porque tengo algo que decir, porque tengo una experiencia y unos conocimientos acumulados que los quiero poner al servicio de los ciudadanos. Pero como eso está transgredido de base, de que la gente no llega a la política con un bagaje para aportar cosas, sino que empiezan a trepar dentro de la política, por eso cuando... Que no lo está diciendo Jorge por ti, ni mucho menos. No, cuidado. Jesús, te ruego que no lo tomes como algo personal, sino como un concepto teórico. Pero que no soy político. Bueno, es igual. pero sí representas, soy estás asesor en un partido. Entonces, hemos transgredido, y yo eso ya lo llevo dicho en muchas ocasiones, que realmente la necesidad es que tuviésemos gente que venga a aportar, lo que no podemos estar pagándole la formación y la carrera y el rodaje y el bagaje a la gente. Bueno, pero es que está personalizando, digamos, en los políticos, en la política de los políticos. Pero yo te decía cosas de ideas, más bien, ideas para reforzar un presupuesto municipal. Ideas para acompasar, para acompañar, para de alguna manera ilusionar también. Sí, claro. Porque lógicamente, cuando aquí hay un gran proyecto, como ya tuvimos los Juegos Mediterráneos 2005, la gente se ilusionó bastante. Naturalmente, pero tú imagínate si hubiese habido ideas muy claras. Claro. ¿Qué nos va a quedar? Vamos a pensar en el 2006. El problema... no en el 2005. Jorge, mira, el problema también está y estriba cuando en un pleno municipal... estamos viendo imágenes ahí de, no sé de cuándo sería, pero supongo a lo mejor era del último pleno. Y claro, dices, tengo una buena idea, una buena iniciativa, una iniciativa que puede ser, antes se ha mencionado el Guggenheim, bueno, no vamos a llegar a ese nivel, pero vamos a hacer algo singular en Almería. Vamos a hacer un proyecto singular. Hombre, al Guggenheim no podemos llegar por una razón, porque aquí no es la sede del BBVA, porque ya sabéis la historia, es que se lo ofrecieron a la fundación del BBVA y el BBVA dijo esto se escapa a las posibilidades que tiene esta fundación, claro. Y entonces se lo ofrecieron al gobierno del país. Pero tenemos Cajamar. Proyectos. Tenemos Cajamar. Sí, claro, también, hombre, que no es pequeña. Perdona una cosa, aquí se propuso hacer un palacio de congresos. Eso iba, es que como no dejáis. te lo dejo a ti. No, pero es que eso me parece muy en consonancia con lo que estaba diciendo. Vamos a ver. Mira, aquí se propone hacer un palacio de congresos, se habla de un arquitecto de fama mundial. Norman Foster. Y entonces sale un tío y dice que hay que hacer un concurso público. No fue esa la historia. No fue esa la historia. Aparte de eso, aparte de esa, hay otra. Y es que resulta que en una mate le habían dicho en Madrid, porque claro, aquí el concepto de cateto, de cateto de provincia, lógicamente lo sueles paliar diciendo, me lo han dicho en Madrid, o desde Madrid dicen.
En Madrid me han informado de que pues resulta que hay un señor que es el yerno de José María Aznar, que está trabajando para el despacho de Norman Foster, y aquí hay lío. Luego no existió tal historia, pero logró Nono Amate, entonces era diputado en el Congreso y era secretario general del Partido Socialista, etcétera, etcétera, y se cargó el proyecto. ¿Por qué? Porque ya empezaron las dudas, y luego también es que faltaba dinero, evidentemente, porque pero, claro, ya Antonio, al margen de lo que estás contando, hay un detalle importante. Yo recuerdo perfectamente que en aquella época, porque además a mí me chocó, es decir, me acuerdo del debate que había gente que se rasgaba las vestiduras porque decían, ¿cómo vamos a hacer esa inversión y dársela a dedo a Norman Foster? Hay que hacer un concurso público. O sea, tú quieres hacer del género tonto, un elemento singular y la singularidad reside precisamente en que la ha hecho Norman Foster. Claro. Y bueno, pues hagamos un concurso y que se presenten todos los Norman Foster que haya en el mundo y que concursen entre ellos. Exactamente. O sea, llegamos a tener el grado de imbecilidad con el tema de las adjudicaciones. Queremos contratar un Antonio López, y no haga un cuadro exclusivista y tal, y no sé qué. Y decimos, no, vamos a sacar los concursos y que se presenten aquí. Pero esto que yo conozco muy bien, Antonio, esto le ha pasado al Ayuntamiento de Almería de un tiempo a esta parte con todo. Claro. Es decir, yo entiendo que en un concurso... Oye, ¿le pasó ya con el Corte Inglés? Le ha pasado con muchas cosas. Claro. Yo entiendo que vamos a ver, ¿quién asfalta el paseo de Almería? Pues se hace un concurso público, se hacen unas prescripciones técnicas que hay que cumplir y a partir de ahí pues puntúa el presupuesto, etcétera, etcétera. O una recogida de basura, si me apuras. Pero en un elemento, en un trabajo que es absolutamente singular, y les ha pasado en cosas que conozco muy bien y de primera mano. ¿Pero qué concurso público? Pero fíjate tú... Es que el político ha perdido gracias a su propia cobardía, ha perdido la capacidad de decir, es que quiero que el Palacio lo haga fulano. No Mengano, fulano. Pero fíjate porque me han elegido a mí y yo soy el que tiene esa capacidad de decidir. Pero es que no tuvieron ni siquiera la gallardía de decir, no, es que no lo vamos a hacer por ese procedimiento. Es que vamos ahora a inventar una cuita, un lío, una trama, y en definitiva nos cargamos el proyecto. ¿Qué es lo que hicieron también con el Corte Inglés? El Corte Inglés no está aquí por el Partido Socialista municipal. El anterior y el actual, que siguen las mismas historias, pero sigue pensando que el mejor sitio es el que va a liberar el futuro soterramiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Corte Inglés está de acuerdo en venir a Almería. El sitio que elige es el idóneo, La Salle. Y entonces el que quiere comprar tiene que hablar con el vendedor y el vendedor le dice, sí, de acuerdo, me parece muy bien. Y luego hay una tercera parte que interviene, que es el Ayuntamiento de Almería, y dicen, mire usted, me parece estupendo el proyecto. Está de acuerdo el comprador, está de acuerdo el vendedor, se va a mejorar la zona, se va a dignificar, se va a aumentar, digamos, la corriente de paso para fomentar el comercio de la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Todos son beneficios. Y el Partido Socialista se inventa... Y llega la Junta y se lo carga. Claro. No, la Junta no. La Junta pretendió cargarse con otra maniobra el centro comercial Gran Plaza de Roquetas de Mar. Y querían meter en la cárcel al alcalde Gabriel Amat. Y no lo consiguieron. Y muy a pesar de la Junta de Andalucía, eso salió adelante y ahí lo tenemos. Pero es que el Corte Inglés no está hoy en Almería gracias al Partido Socialista, al equipo de gobierno municipal entonces y al equipo del Partido Socialista en definitiva, porque sigue pensando lo mismo, siguen interfiriendo para que no se instale el Corte Inglés, y no sé qué demonios habrá pasado con lo de IKEA, que algún día nos enteraremos, porque lo de IKEA... Parece que es una decisión de IKEA. Bueno, pero algún de IKEA es una decisión de IKEA, que tú cuando aburres a la gente... Hay momentos de expansión y hay momentos en los cuales las empresas... Pero hay una cosa que se llama mercado, Jorge. Que cambian su modelo de negocio. Incluso en los momentos de contracción, pues la gente trabaja y hace cosas. Es decir, ¿a quién le interesa que IKEA venga a Almería? ¿Le interesa más a IKEA o le interesa más a Almería? Bueno, pues entonces cada uno tendrá que hacer su tira y afloja. Y para mí es un fracaso que no venga IKEA, un fracaso de la ciudad, como fue un fracaso que no viniera el Corte Inglés. Pues yo quiero pensar que no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Fíjate, Víctor, que estabas diciendo antes, de se va a asfaltar el paseo, se hace concurso, tal. Bueno, pues el paseo le costó las elecciones a Juan Mejino. Claro, correcto. Por supuesto que sí. Es decir, que a Juan Mejino tuvo una actitud, llamémosle valiente, y le costó las elecciones. Porque ¿cómo se iba a quitar el mármol del paseo? El mármol es un material poroso que para pavimentos interiores es mejor que para exteriores. Y de hecho
si se pule y abrillanta, es una pista de patinaje. ¿Quién nos ha caído en aquel paseo de Almería de Blanco? Efectivamente. Entonces, con lo cual quiere decir que tomó una decisión lógica y automáticamente se echaron encima absolutamente todo. Le costó las elecciones. Hombre, yo recuerdo... Y por eso el otro día yo estaba tan en contra que al final me quedé solo con el tema de la Plaza Vieja. Yo recuerdo que con el tema del acerado del Paseo de Almería, cuando se iban a poner lo de granito, el granito, no sé qué, esto es tremendo. Yo recuerdo a José Antonio Martínez Soler, que estaba dando un meeting en la Peña del Taranto y estaba bramando, ¿sabes? Era una cosa tremenda, ¿sabes? Porque esto va a ser y tal, y no sé qué, no sé cuánto, uy, una cosa espectacular. Y luego había por allí 2 o 3 más compasando que decían, esto es el catafalco, esto es el no sé qué de Almería, el granito, la lápida, no sé qué. Y digo, madre mía, están perdiendo la cabeza. Y entonces, claro, toda la gente que estaba por allí, había alguno que era de una presidente de una asociación de empresarios, y entonces se encargó, lógicamente, de envenenar a la gente en el paseo. Dice, oye, pues si es que vamos a estar 2 o 3 meses, lo que sea menester, poniendo aquí una valla para que entre y salga la gente. Cuando está en obras, todo incómodo, evidentemente. De todas maneras, Pero estratégicamente fíjate, no fue la mejor decisión electoral de Juan Mejino. por la ubicación en el tiempo. Pero volvemos a lo mismo. Han pasado una serie de años. Esto lo hace recién ganadas las elecciones y, evidentemente, los 3 o 4 meses. Claro, y todo el mundo se lo agradece después de haber pasado 3 meses de incomodidad. Y de hecho, han pasado ya unos cuantos años que tenemos ya un criterio a toro pasado para poder opinar. ¿Y qué opinamos? Pues que el posible diferencia de coste entre mármol y granito lo hemos amortizado ampliamente, puesto que está exactamente igual que hace unos cuantos años. Lo que no hubiese pasado con otros lo que sí fue y nos vamos a publicidad, lo que sí fue una chapuza impresentable fue el parking subterráneo de Hoy por Me lo has quitado. que lo hizo, qué conexión mental. Lo hizo el Partido Socialista y concretamente lo hizo el senador. Es senador ahora, ¿no? No ha salido de senador, ¿no? ¿Fernando Martínez? No, Fernando Martínez, sí, hombre. Carlos Pérez Nava. Carlos Pérez Nava. Carlos Pérez Nava, sí. Pero es que eso me ha venido a la cabeza cuando has dicho tú, si lo haces antes, no te pesa electoralmente, salvo que sea la obra del parking, que eso hecho nada más a ver elecciones, te hubiera pesado igual, porque como se tiró tantos años, se te pica con la siguiente elección. Fue un desastre, bueno, para hacer una obra de esa magnitud, que incluso peligraban los edificios colindantes, porque estaban atacando ya los cimientos de las edificaciones, y además se hizo sin proyecto. Esto ya es de premio, ¿eh? Y la adjudicación fue más que dudosa. Sí, bueno, pero se la aparte adjudicó a UTE, que posiblemente si hubiese sido otro tipo de empresa, algunas de esas cosas que menos que un se hubiesen podido resolver. Un proyectillo, aunque sea mano alzada, por lo menos sabes cuántas plantas iba a tener, porque claro, los deja ahí y lo mismo llegamos a la Isla Marshall. Tengo un párrafo que leer, seguramente, supongo que después de la publicidad. Exacto. Pero sí, es que señor, os lo quería leer a vosotros. Bueno, lo he preparado para vosotros. Venga, pues ahora vamos a hacer eso. Nos vamos a la publicidad, que lo llevo intentando ya un ratito, y enseguida volvemos. Hasta ahora.